Vamos a empezar este seminario casi improvisado que ha tenido la amabilidad el profesor don Juan Arana de impartirnos, porque está dando un curso de doctorado aquí y, bueno, hablando, pues salió la ocasión, la oportunidad de tenerlo. A mí me pareció que era muy interesante porque es algunas consideraciones utópicas, me insistió en que era una utopía, sí, sobre el problema educativo. Entonces, lo que quería era poner a prueba esta lección que la va a tener que la expuso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, a la cual pertenece como miembro de número. Sí. Entonces, bueno, quiere aquí contactar con nosotros y poner a prueba esas ideas, claro, que aunque son utópicas, por eso se pueden también debatir sin ningún problema, ¿no? Sí. Entonces, yo, como no necesita más presentación, pues le dejo la palabra. Pues muchas gracias, realmente, ¿no? Y efectivamente se trata de poner a prueba, porque efectivamente ya es segunda prueba, porque lo expuse en la academia, y yo recuerdo que mi padre, que era notario de Estella, tenía un amigo que era árbitro de fútbol, se llamaba Zariquiegui, era el árbitro de fútbol que teníamos en Navarra. Y entonces mi padre me dijo que una vez sabía que había arbitrado un partido y que aquello fue conflictivo, y le preguntó, oye, ¿qué tal el partido? Y le dice el amigo, pues hubo división de opiniones. Y dice, sí, unos se acordaban de mi padre y otros se acordaban de mi madre, ¿no? Bueno, pues efectivamente la presentación en la academia no fue particularmente exitosa, ¿no? Claro, entonces a ver si aquí, como los estudiantes que se presentan en septiembre en segunda convocatoria, pues a ver si aquí la cosa va un poco mejor, aunque tampoco es el objetivo, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Porque indudablemente también se podría preguntar qué hace una comunicación como esta en un lugar como el que estamos, ¿no? Porque, ¿qué tiene que ver esto con el CRIF, ¿no? Al fin y al cabo, la utopía y el problema educativo. Lo único que se me ocurre es que de la misma manera que en el CRIF se tratan los preámbula fidei, pues aquí se va a tratar los preámbula CRIF, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay ciertos elementos que, aunque no tengan que ver directamente con la relación entre ciencia y religión, sí que tienen que ver con una sociedad donde este diálogo pueda ser realmente productivo y creativo. Porque uno tiene la sospecha de que vivimos una sociedad en que no es particularmente hospitalaria para este tipo de preocupaciones y para este tipo de debates, ¿no? Y eso también uno, un poco tomando una serie de moscas así, tomadas agarradas por aquí y por allá, una vez leyendo cierto escrito de crítica literaria de Borges, donde comentaba una novela china del siglo VIII particularmente sofisticada, y decía, claro, textos como este solamente se explican si hay una sociedad que sea lo suficientemente refinada para poder apreciar los matices tan terriblemente ricos que tiene esta novela. El problema es que ese contexto ya ha desaparecido y, por lo tanto, esa novela nos aparece como un monumento completamente extemporáneo, que uno no sabe cómo pudo llegar a tales, digamos, minucias y a tales refinamientos alguien que no sabemos exactamente a quién se dirigía. Bueno, uno tiene la sospecha, insisto, de que estos problemas que yo creo a todos los que estamos aquí nos preocupan y nos parece natural que preocupen a toda persona humana cabalmente constituida, pues estamos en una sociedad que está desarrollando una especial indiferencia, una piel especialmente poco sensible y gruesa para estas cuestiones, ¿no? Y entonces ahí es donde a uno se le ocurre a veces la idea de hacer una utopía, ¿no? Claro, una utopía, bueno, pues allá entro en directo y tengo que explicarles que voy a leer el texto que leí en la academia y que hago referencias en cierto modo a lo que allí se plantea, ¿no? En mi academia, fundamentalmente, los que tienen la sartén por el mango son los economistas y los sociólogos, ¿no? Porque la sección de economía y la sección de sociología son las más potentes y las más... Y entonces es, en cierto modo, a ellos a los que hago una captatio benevolencia y, en fin, a los que trato de hacer un poquito la pelota para ver si me hacían un poco de caso, aunque la verdad es de reconocer que fue fallida la maniobra, ¿no? Bien, pues voy sin más al tema, ¿no? Algunas consideraciones utópicas sobre el problema educativo. Comenzaré esta intervención aclarando el sentido del adjetivo utópico que figura en su título. Lo he introducido para esquivar la obligación de mostrar que mis propuestas son viables. Dicho con mayor suavidad, así doy curso libre a la especulación como parte legítima de una encuesta que, de otro modo, podría ser tomada demasiado en serio.
Hasta donde alcanzo, hay dos tipos principales de utopías, las sociales y las educativas. Un inconveniente no pequeño de todas ellas es que se llevan mal con la libertad. No dejan de ser esbozos de ingeniería social. Popper ha combatido especialmente en La miseria del historicismo, libro brillantemente traducido por nuestro compañero Pedro Schwartz, la idea de sacrificar la libertad de los ciudadanos corrientes a la megalomanía del héroe, a los designios del reformador social, a la ambición del diseñador de grandes proyectos o a la presunción de quienes pretenden haber desvelado las leyes del desarrollo histórico. Desde la República de Platón hasta Walden II de Skinner, hay una componente avasalladora en toda propuesta utópica. No es casual que el propio Skinner escribiera también un libro con el provocativo título de Más allá de la libertad y de la dignidad. Todo ello despierta en mí bastante aprensión, y no solo por el deseo de tranquilizar a Pedro Schwartz, sino porque de corazón apoyo su actitud liberal y me reconozco con él tributario de Karl Popper, aunque no haya tenido la suerte de ser su discípulo directo. No obstante, creo posible esbozar una utopía purgada de derivas autoritarias. Incluso diría más, considero factible una utopía genuinamente reconciliada con la libertad si reforzamos la deslocalización utópica, es decir, si procuramos no olvidar en un solo instante que lo que se propone no se encuentra en ningún lugar físico ni ocurrirá en momento alguno del futuro. Su ubicación lícita es el mundo de la teoría pura, importando muy mucho tener presente que poco tiene que ver con la prosaica realidad. También conviene añadir una advertencia preliminar dirigida a los colegas de la sección de Ciencias Sociales. Lo que sigue tan solo es una reflexión que nace al hilo de una larga experiencia pedagógica. De hecho, llevo actualmente ya 45 años siendo profesor. Pero no he osado universalizarla por medio de estadísticas. Solo pretendo efectuar un análisis personal del proceso educativo en relación con la inserción y la promoción laboral. Asumo que esta limitación recorta bastante la credibilidad de mi texto desde una perspectiva estrictamente sociológica, pero me parece fútil tratar de remediarla por mí mismo, dada mi falta de competencia para proceder de otro modo. Creo, en cambio, que los filósofos somos aptos para formular hipótesis de trabajo sobre problemas sociales y políticos y también sobre sus posibles soluciones, hipótesis que pueden servir de materia prima para que sociólogos y políticos profesionales apliquen sus competencias y aporten el discernimiento que les cuadra. La idea de tratar este asunto surgió de una observación circunstancial que hizo otro compañero de la Academia, Jaime Terceiro, en la discusión de una sesión académica reciente. Mencionó un hecho del que no tenía noticia y que me apresuré a comprobar. En efecto, el robot Torobo-kun, fabricado por el Instituto Nacional de Informática de Japón, en colaboración con varias empresas del país, realizó el examen estándar de acceso a la Universidad Nipona y obtuvo unos resultados que, de haber sido humano, le hubieran permitido estudiar en el 70% de las facultades del país. Los investigadores revelaron que consiguió una calificación de nivel A, con lo que sería capaz de acceder a 403 de las 579 universidades del Japón, según informó el diario Yomiuri. Esto hay que ponerlo para que se vea que no me lo he inventado, que es verdad. Bien. Se pueden derivar varias consecuencias de la noticia. La más trivial es que algo importante falla cuando un programa informático acoplado a la correspondiente base de datos consigue emular con ventaja lo que pretendemos haber enseñado a los futuros universitarios. ¿Para qué emplear años y toneladas de recursos pedagógicos si lo que finalmente obtenemos de los muchachos nos lo da una máquina de un modo mucho más rápido y barato? La respuesta obvia es que las enseñanzas comunicadas a los humanos van mucho más allá de lo que se refleja en un examen. Puede que sea así, y hasta es posible que la prueba en cuestión discrimine con eficacia las capacidades de los estudiantes, aunque no sirva en absoluto como test de Turing para distinguir entre la inteligencia natural y la inteligencia artificial.
No obstante, sigue resultando inquietante y alienta la sospecha de que hay importantes aspectos mejorables en el sistema educativo. Al interés suscitado por la observación de terceiros se sumó el que despertó la ponencia de José Manuel González Páramo, otro ilustre académico que además suele sentarse a mi lado, sobre la cuarta revolución industrial, el empleo y el estado de bienestar. Entre las enseñanzas que extraje de esta comunicación, de esta conferencia, destaco que la mayor parte de las tareas rutinarias serán asumidas a medio plazo por máquinas y por robots, aunque hoy por hoy todavía constituyen una parte sustancial de la carga de trabajo encomendada a nuestros congéneres. Según alguna estimación, el 60% de las tareas actuales de trabajo encomendadas a humanos van a ser realizadas por este tipo de aparatos. O sea, que so pena de dar marcha atrás al reloj de la historia, es imperativo bien incrementar la proporción de ocio en las vidas de los humanos, bien desarrollar nuevas formas de trabajo para ellos o bien encomendarles otro tipo de tareas remuneradas. También infiero de la exposición de González Páramo que no es posible prever en estos momentos qué nuevas formas de trabajo van a primar de aquí a un par de décadas, porque la cosa parece que está bastante cerca ya. Y por tanto, de hecho, algunos países ya lo están metiendo de una manera muy viva y muy intensa. Y por tanto, que carece de sentido diseñar programas pedagógicos cerrados e inflexibles, dado que, por otra parte, resulta evidente que en las carreras profesionales del porvenir, la adaptabilidad a nuevos entornos y la aptitud para asumir nuevos cometidos va a ser la regla y no la excepción. Ya me parece que es de una encuesta de hace 10 años, decía que el norteamericano medio cambia 7 veces de trabajo a lo largo de su vida profesional. Y no simplemente de destino, sino del tipo de trabajo que efectúa. Por último, la exposición que comento me convenció de que para conjurar la amenaza de un paro tecnológico de proporciones gigantescas, habrá que encontrar fórmulas para desarrollar complementariedad, cuando no sinergia, entre el trabajo de las máquinas y el nuestro. Como se ha resumido en una frase, conviene, comillas, aprender a bailar con los robots. En resumidas cuentas, no va a haber más remedio que cambiar bastantes cosas de aquí a un plazo no muy lejano. Y entre las cosas que precisan ser reformuladas en profundidad, la primera es sin duda el sistema educativo. No solo habrá que reorganizar las instituciones docentes y los planes de estudio, sino que tendremos que cuestionarnos cuál va a ser el estatuto social de los estudiantes en el porvenir. No me entretendré con otros prolegómenos y expondré en síntesis un proyecto que, pequeño detalle, para nada tiene en cuenta la descomunal inercia del sistema, las resistencias que siempre surgen frente a cualquier pretensión de cambio sustancial y la desconfianza con que la sociedad en su conjunto afrontará este espinoso asunto. Empiezo considerando una cuestión a primera vista marginal. ¿En qué momento del periodo de formación hay que dar el do de pecho? ¿Cuándo tiene lugar el más cruento rito iniciático de inserción en la vida social o profesional, especialmente de las élites? Los franceses, tras las reformas napoleónicas, solían poner la máxima exigencia en plena adolescencia, esto es, en los exámenes de ingreso en las Grandes Écoles y las clases preparatorias que la enseñaban cómo afrontarlas. También en Inglaterra y Estados Unidos la clave fue durante mucho tiempo lograr entrar en una gran universidad y por lo tanto preparar los exámenes o las entrevistas de ingreso, evento que suponía de modo automático la inclusión en el grupo de predestinados a regir en el futuro la vida académica, profesional y política del país. Por eso, una vez superada la suprema prueba, la presión se aflojaba y durante unos años se otorgaba al esforzado muchacho o muchacha un respiro. No deja de ser llamativo que cuando los ingleses dominaban el mundo en la época de la Revolución Industrial y pleno auge de la expansión colonial, sus jóvenes más selectos parecían perder el tiempo con los clásicos griegos y latinos, el remo y el cricket. Y sin embargo, inmediatamente después de terminar aquellas, digamos, largas vacaciones, se hacían cargo con sorprendente eficacia de las responsabilidades políticas, empresariales y administrativas que mantenían a su patria, Inglaterra, Gran Bretaña, a la vanguardia del progreso.
Pero las cosas no se organizaron igual en otras latitudes. Así, el sistema alemán repartía la exigencia de un modo más homogéneo y desplazaba el principal aprieto hacia edades más tardías. No resultaba allí tan problemático ingresar en centros educativos selectos ni dar los primeros pasos en la carrera universitaria o profesional. Pero las condiciones se endurecían progresivamente luego, especialmente en el caso de la carrera universitaria, con la habilitación y la lucha para conseguir nominaciones a los puestos de prestigio. Durante mucho tiempo en España seguimos un modelo mixto. En profesiones técnicas y la carrera militar fuimos tributarios del modelo francés, con los temibles exámenes de ingreso en las escuelas técnicas superiores y en las academias militares. En cambio, por lo que se refiere a las profesiones relacionadas con la justicia, la administración, el momento del supremo esfuerzo se trasladaba de la adolescencia a la juventud, de los 18 o 20 años a los 24 o 30, con las arduas oposiciones a judicaturas, registros, notarías, abogacía del Estado, ingreso en la escuela diplomática, etc. Algo parecido ocurría con la selección del profesorado de primaria y secundaria, mientras que el profesorado universitario se acomodaba más bien a patrones alemanes, convirtiendo la carrera universitaria en una competencia a largo plazo, cuyo momento álgido se posponía a la lectura de la tesis doctoral en una etapa de la vida que podría oscilar entre los 30 y los 40 años para las cabezas más brillantes y exitosas. Estas condiciones, que pudieron estar en vigor hasta el último tercio del siglo XX, han cambiado y la casuística se ha enriquecido. En líneas generales podría decirse que en España, y curiosamente algo análogo ha ocurrido en muchas otras latitudes, han ido desapareciendo los obstáculos puntuales difíciles de superar que reportaban una mejora sustancial en las perspectivas curriculares y o profesionales de quienes lo conseguían superar. En efecto, poco a poco han sido suprimidas tales barreras o cuando menos dulcificadas, menos reválidas, menos exámenes de ingreso, menos oposiciones y concursos abiertos y más evaluaciones continuadas, habilitaciones, acreditaciones, concursos restringidos y procesos de consolidación de puestos de trabajo ocupados interinamente. También los concursos de traslado se han hecho menos frecuentes y transparentes que antaño. El resultado es que el tiempo transcurrido entre el ingreso en un cuerpo o empresa y la culminación de la promoción dentro de él o de ella se ha ido alargando paulatinamente. En términos generales, lo que cuenta es escalar cuanto antes los primeros peldaños y colarse dentro del sistema, aunque sea usando una puerta falsa, para lograr más tarde la estabilización aprovechando condiciones restrictivas ventajosas. Ascensos ulteriores se obtienen por méritos o por antigüedad. Para los prematuros y decisivos ingresos es importante reunir currícula tempranos y vistosos, acumular méritos homologables teniendo en cuenta el tipo de baremos que se aplican en los concursos de acceso interino, que son con frecuencia los únicos en los que se juega el ser o no ser profesional del interesado. A partir de ahí, se trata de usar los procedimientos preestablecidos de promoción si se sigue la vía del sector público, mientras que los que se abren paso en el sector privado tienen que hacer valer su propia competencia ante el empleador inicial o ante empleadores sucesivos una vez alcanzada la experiencia curricular necesaria y conveniente para ser competitivo en el mercado laboral. Me atreveré ahora a efectuar una arriesgada generalización. Tengo la impresión de que en una buena parte de las sociedades avanzadas del mundo contemporáneo, la vida y la formación de los jóvenes guarda una dependencia funcional creciente con respecto a cómo está organizada la promoción profesional. Conjeturo que se pide el máximo esfuerzo formativo y de enriquecimiento curricular en un periodo que está comprendido entre los 20 y los 30 años del interesado o interesada, mientras que el mercado laboral empieza a desestimar las prestaciones de sus concurrentes en un lapso que va de los 50 a los 60 años, a partir del cual se pierde casi por completo la capacidad de conservar una posición ventajosa en dicho mercado, salvo si la trayectoria anterior ha sentado muy firmemente el prestigio del afectado.
Este estado de cosas genera una serie de consecuencias colaterales perversas. Entre ellas, primero, aporta urgencia y crispación al proceso pedagógico. Segundo, inspira un pragmatismo excesivo a la hora de definir los contenidos y métodos educativos. Tercero, arruina las posibilidades de dar a la educación del ciudadano medio una dimensión interdisciplinar significativa. Y cuarto, produce una concentración de urgencias vitales en una edad prematura que resulta patogénica y vicia de raíz muchas dimensiones valiosas de la existencia humana. Comentaré, grosso modo, estos extremos, pero antes de hacerlo voy a adelantar la parte más utópica de mi propuesta, que es tan fácil de formular como difícil de llevar a cabo. Consiste lisa y llanamente en retrasar el calendario existencial de la mayor parte de la ciudadanía una media de 10 años. Esto es propiciar que la fase álgida del esfuerzo autoformativo y la asunción creciente de compromisos laborales se posponga a la década que va de los 30 a los 40 años, mientras que el periodo progresivo de desenganche laboral ocurra tan solo a partir de los 60, llegando hasta los 70 para un sector estimable de la población. Para no incurrir en la desaprobación de Pedro Schwartz, me apresuro a añadir que ello no debiera conseguirse a golpe de prohibiciones y legislaciones restrictivas, sino mediante refuerzos positivos, esto es, proponiendo a los jóvenes un ilusionante programa de tareas socialmente rentables antes de enfrentarlos a la responsabilidad del trabajo productivo. Por supuesto, habría además que retribuir dichas tareas con justicia y generosidad, aunque sin despilfarros, de forma que los involucrados no tuvieran en modo alguno la sensación de ser elementos ociosos de la sociedad ni de subsistir a cargo de la caridad pública. Sencillamente se trata de tomar conciencia de que el trabajo productivo ya no es indispensable en la misma medida que antes para la supervivencia de la humanidad, sobre todo si el 60% de las horas actuales del trabajo lo van a realizar máquinas. Porque gracias a la ciencia y a la técnica es preferible resolver de otro modo la mayor parte de las tareas rutinarias, mientras que otras actividades solo están al alcance de los hombres y mujeres, pero de hombres y mujeres que cada vez van a ser más necesarias y necesarios para preservar el futuro e incluso la propia supervivencia del género humano. Se me dirá, tal vez, que en la práctica ya se están produciendo retrasos en la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, de manera que lo que propongo como panacea está siendo propiciado por la dinámica social intrínseca de la vida social. Es posible que así sea, carezco de datos para desmentirlo o refrendarlo. Pero sin acudir a la evidencia sociológica disponible, hay algunos aspectos del fenómeno que están a la vista de todos. En primer lugar, que la parte más activa o mejor situada de la sociedad escapa a dicho retraso en la incorporación al mercado profesional. En segundo lugar, que una proporción muy considerable de los que ven burlado su deseo de incorporarse pronto a la vida profesional lo sienten como un padecimiento que genera desesperanza y frustración e invierten la mayor parte de sus energías en tratar de remediarlo, de manera que casi todo el tiempo que permanecen en el paro lo pasan buscando trabajo o tratando de mejorar su capacitación para obtenerlo. Aunque no formen parte de la población activa, ya están compitiendo al 100% por conseguirlo a base de acumular títulos, experiencias, cursos, cursillos, etcétera, etcétera, etcétera. En tercer lugar, una porción igualmente considerable de los jóvenes renuncia a pelear por unos puestos de trabajo que consideran demasiado difíciles de alcanzar y dimite de su implicación en la mejora de la sociedad que la alberga, entregándose a la bohemia, la trashumancia, el parasitismo social o la búsqueda de una realización exclusivamente personal o grupal. ¿Y cuáles son entonces esas tareas de relevancia social que utópicamente propongo promocionar y gratificar durante una fase previa a la inserción laboral? Cabe resumirlas sumariamente en dos: formación y procreación. Conviene que a los 30 años la mayor parte de los miembros de la sociedad se hayan convertido conseguir que a los 30 años la mayor parte de los miembros de la sociedad se hayan convertido en ciudadanos con un conocimiento no frívolo ni superficial
del hombre, la naturaleza y la sociedad, resolvería una porción de problemas sociales que no me atrevo a detallar, pero auguro sustancial. Con el sistema educativo actual no lo estamos consiguiendo y todos los indicios que conozco más bien indican que cada vez estamos más lejos de hacerlo. Daré un solo botón como muestra. En su autobiografía intelectual, el premio Nobel de Física Werner Heisenberg cuenta que era capaz de leer a Platón directamente en griego a los 18 años, cuando todavía era estudiante de secundaria en la rama de ciencias. Incrédulo con el dato, pregunté a un experto en historia de la educación si aquello resultaba verosímil. Me confirmó que el bachillerato que se impartía en los gimnasios alemanes a principios del siglo XX proporcionaba prestaciones de esta envergadura. Superfluo agregar que hazañas así están fuera del alcance de nuestros bachilleres de letras puras e incluso en los graduados en filología, incluso día en filología clásica, que ahora mismo están saliendo de las facultades universitarias. Pero no pretendo lamentar el deplorable nivel de las enseñanzas que impartimos ni viajar hacia atrás en una máquina del tiempo. La utopía que propongo mira hacia el futuro y no al pasado. Por otro lado, en lo que ha de venir, nuestros hijos contarán con una ventaja que no tuvieron sus abuelos: máquinas para realizar la mayor parte del trabajo. Si es improbable contar de ahora en adelante con la aplicación de los estudiantes de antaño, o con cuadros de profesores que superen a los viejos maestros, por lo menos habrá una disponibilidad mucho mayor de tiempo y de medios. ¿Por qué no aprovecharla? Hacerlo permitiría dignificar la tan devaluada función docente y profesionalizar la figura del estudiante, que en el fondo es la clave de lo que propongo, para que deje de ser patrimonio casi exclusivo de los que, en teoría o en la práctica, aún no han alcanzado la mayoría de edad. En la actualidad, tan solo una parte de la población llega a la enseñanza superior. Lo hace como media en torno a los 18 años la que sí llega a la enseñanza superior lo hace como media a los 18 años y permanece en ella de 4 a 6 cursos. La idea sería universalizar el paso por la universidad. Quiero decir, el derecho real y efectivo a hacerlo, y doblar el tiempo de estancia en ella para los que muestren las convenientes aptitudes. Es decir, para un segmento de la juventud análogo al que en la actualidad forma la población universitaria. Es decir, los que no estudian ahora en una universidad tendrían que estar en ella de 4 o 5 años, y los que sí lo están, 8 o 10 en vez de 4 o 5. Esa sería básicamente la propuesta. En otras palabras, bueno, más o menos lo mismo. Habría, por tanto, 2 ciclos de enseñanza superior. El primero, cursado por la práctica totalidad de la ciudadanía gracias a un eficiente programa de becas salario, que les daría, en ese sentido, autonomía para elegir ellos mismos el tipo de centros que elegirían, privados, públicos, etc., estaría pensado para otorgar a todos un conocimiento cabal de los elementos esenciales de la cultura, tanto humanística como científica. No estaría encomendado a las facultades y escuelas universitarias actuales, sino a instituciones que en cierto modo revitalizarían las antiguas facultades de artes de las viejas universidades, o si se quiere, las no tan antiguas, pero por desgracia prácticamente también desaparecidas, facultades de ciencias o de filosofía y letras. Elemento fundamental de la propuesta que esbozo es establecer una licenciatura en cultura general, puesta al alcance de casi todos y completada por término medio en el filo de los 23 años de edad. Quisiera introducir en este punto 2 precisiones. Algunos profesores de secundaria, con los que he hablado sobre temas relacionados con esto, me han comentado que una porción considerable de los alumnos de la ESO y del bachillerato carecen de aptitudes y vocación para el estudio y están, en el mejor de los casos, ávidos por poner los pies en el mundo real y dejar de tener que acercarse a él a través de los libros. A su vez, bastantes profesionales con los que he conversado sobre el particular insisten en que el sistema educativo no proporciona a nuestros jóvenes instrumentos verdaderamente útiles para incorporarse a dicho mundo real. Para responder a unos y otros, hay que insistir en que enseñar a realizar tareas rutinarias, tanto las sencillas como las complicadas, carece de sentido, ya que dichas tareas van a ser asumidas en proporción creciente e imparable por máquinas y robots. Los trabajos con futuro no pueden ser especificados con precisión hoy por hoy,
puesto que no sabemos en qué consistirán y con toda probabilidad estarán sometidos a muy altas tasas de reconversión, de manera que el ciudadano desempeñará funciones cambiantes a lo largo de su vida activa. Por lo tanto, sería insensato prepararle para una sola tarea, y además, ¿a cuál de ellas? Es mucho más conveniente darle una educación polivalente que le faculte para una rápida y no traumática integración en los diversos entornos profesionales que irá conociendo. Ello supone, ante todo, competencia para interaccionar con otros seres humanos, flexibilidad mental, capacidad para la rápida adquisición de nuevas habilidades y posesión de un bagaje de conocimientos y valores de amplio espectro que vertebren su vida con independencia de unos escenarios laborales transitorios y volátiles. En este sentido, nada como una educación generalista de alto nivel para aportarle la estabilidad anímica y el equilibrio vital que lo capaciten para sobrellevar sin traumas el trajín consiguiente. En su libro La corrupción del carácter, Richard Sennett demuestra con buenos argumentos que en la actualidad el buen profesional se muestra incapaz de afrontar sus retos personales. Y en ese sentido hay un divorcio creciente entre el aspecto profesional y el aspecto personal de las vidas de los ciudadanos. En el futuro esa tendencia se va a ir incrementando más y más. Antiguamente muchos basaban su personalidad y sus valores sobre la matriz que proporcionaba el trabajo que desarrollaban. Un buen griego es un buen profesional, un buen policía, un buen médico, un buen maestro, etcétera, etcétera, ¿no? Hace esto o hace aquello. Ni cuantitativa ni cualitativamente eso va a seguir siendo posible, de manera que convendría otorgar, mediante unos años de formación desligados de las urgencias asociadas a la competencia laboral, la posibilidad de que cada cual adquiera por sí mismo o a través de una integración social ajena al mundo laboral, la columna vertebral biográfica que precisa. Se trata de enseñar a los hombres y mujeres del siglo XXI a vivir en un medio donde, parafraseando el expresivo título del libro de Marshall Berman, todo lo sólido se disuelve o se desvanece en el aire. En cualquier caso, deseo subrayar que este primer ciclo del currículum universitario no debería proporcionar a nadie, ni siquiera a los sobresalientes, ventajas para asumir responsabilidades sociales, es decir, no formaría parte del currículum a presentar al empleador, aunque por supuesto sí sociales. Convendría poner mucho cuidado en programar las enseñanzas con una orientación interdisciplinar, lo cual se podría conseguir, por ejemplo, imponiendo la elección de dos concentraciones curriculares, una del campo de las humanidades y otra del campo científico, de manera que los egresados lo fueran, por ejemplo, en historia y matemáticas, sociología y biología, filosofía y física o literatura y neurociencias. El fin perseguido, por supuesto, no se reduciría a conseguir espectadores para las salas de conciertos ni consumidores de novedades literarias, sino simplemente seres humanos capaces de asumir con madurez los derechos y responsabilidades de una sociedad democrática con independencia del nivel de capacitación profesional que alcanzaran o ambicionaran. Sin soslayar la objeción de que una parte importante de la población no sentirá mucho entusiasmo por los placeres del espíritu, cabría impedir que se generalice la frustración, potenciando todo lo necesario en esta etapa de la vida, la actividad física y el deporte, el famoso remo y cricket al cual se le daba tanta importancia en las universidades inglesas del XIX, así como actividades de voluntariado social que colmen las apetencias de la gente que prefiere anteponer la vida práctica a la teórica, puesto que también hay vida práctica aparte de la vida profesional. Con objeto de rodear esta fase de la formación de una atmósfera apropiada, habría que establecer con mucha claridad que todo lo que se consigue en ella no formará parte de la lista de méritos alegables a la hora de obtener acreditaciones e ingresar en el servicio público o en el sector privado. Serviría, como ya he indicado, para conseguir buenos ciudadanos y subsidiariamente para dar acceso al segundo ciclo de la enseñanza superior, el cual cubriría una nueva fase de 4 a 6 años. Quienes no dieran signos de aspirar a esta segunda parte de la carrera universitaria o demostraran poca idoneidad, pues pasarían a estudiar 1 o 2 años de capacitación profesional en escuelas profesionales antes de incorporarse al mundo del trabajo productivo en puestos de mediana o baja responsabilidad. Para los que, en cambio, accedieran al segundo ciclo universitario, el sistema de becas sería sustituido por una retribución salarial digna,
que permitiera a sus perceptores lograr autonomía financiera suficiente como para afrontar sin agobios la responsabilidad de la paternidad o la maternidad, gozando de una condición asimilada a la de funcionarios públicos interinos, por ejemplo. La impartición de enseñanzas en esta fase estaría encomendada a facultades y escuelas semejantes a las que eran usuales hasta las últimas reformas educativas, tales como Derecho, Medicina, Ingeniería, Psicología, Informática, Sociología, etc. También habría que contar, por supuesto, con las consagradas estudios superiores de ciencias y humanidades en las que se formarían los profesionales del saber puro, mientras que las otras tratarían de obtener perfiles de facultativos del saber aplicado, aunque sin estar obsesivamente centradas en suministrar conocimientos directamente utilizables, salvo aquellos que no fueran ni muy específicos ni demasiado efímeros. El objetivo sería aportar una formación de fondo seria y una aptitud para asimilar con prontitud y sin problemas los contenidos puntuales que requiriese más tarde el ejercicio profesional, sin prejuicios e inercias que les impidiesen adaptarse a cometidos nuevos en la medida requerida por el avance de la tecnología y de las cambiantes vicisitudes de los sistemas de producción y distribución de bienes. Escuelas profesionales podrían muy bien proporcionar al término de este segundo ciclo, en un lapso de 1 a 2 años, la especialización precisa para empezar a abrirse paso en la esfera del trabajo productivo. Quien formula una utopía, como de alguna manera acabo de hacer, no suele ver en ella otra cosa que ventajas y deja en manos de oyentes o lectores la tarea de encontrarle inconvenientes. No voy a ser una excepción. Sin seguir un orden de importancia, dejaré para ustedes los problemas y las pegas y relataré más bien, haré el canto y la alabanza de las buenas consecuencias que se derivarían de su puesta en práctica, ¿no? Una primera virtud que encuentro en el modelo esbozado, y no las voy a presentar por orden de importancia, es que imprimiría un impulso verdaderamente eficaz a la superación de la brecha existente entre las dos culturas, la científica y la humanística, sobre las que ya alertó Charles Percy Snow en 1959, brecha que desde entonces no ha hecho más que ensancharse y para cuyo remedio hasta ahora no hemos hecho otra cosa que derramar abundantes lágrimas de cocodrilo. Un segundo beneficio es que así se podría abrir de un modo eficaz la cultura de la interdisciplinariedad, en cuyo elogio me permito recordar que algunos de los mejores descubrimientos del siglo XX, como el Big Bang o el desciframiento de la estructura del ADN, fueron llevados a cabo por investigadores que se habían pasado de una disciplina a otra. Una tercera y no pequeña mejora sería que ampliar de un modo tan considerable el tiempo dedicado a la educación de niños, adolescentes y jóvenes y sobre todo descargarlo de la responsabilidad de méritos después alegable ante los empleadores, permitiría aliviar la considerable tensión que se ha ido acumulando sobre el sistema educativo. Trocaría en serenidad y visión a largo plazo lo que ahora no es más que cortoplacismo y premura. Dicho sin rodeos, hoy se pide a profesores y maestros demasiadas cosas que además son incongruentes entre sí y en demasiado poco tiempo. La cantidad de leyes y reformas educativas que se han ido acumulando en los últimos decenios ha sido ingente, pero en el sentido general los resultados obtenidos han frustrado casi todas las esperanzas que se habían puesto en ellas. Muchos enseñantes han desarrollado una creciente desconfianza hacia los pedagogos, a quienes achacan la responsabilidad de la burocratización progresiva de la educación en todos los niveles. Maestros y profesores sienten que se les exige cumplimentar un sinfín de papeleo, emplear buena parte de su esfuerzo en programaciones educativas que poco tienen que ver con la realidad del aula, así como cumplir requisitos formales que sirven más que nada para apaciguar las ansias de control de la administración que el bien de aquellos cuya educación tienen confiada. Sea culpa de los pedagogos, de los políticos, de los funcionarios, de los propios profesores o incluso de los muchachos que estudian, lo cierto es que hay una tendencia cada vez mayor a separar los contenidos que se enseñan de las técnicas empleadas para ello. Un sistemático menosprecio de la llamada educación memorística. Una insistencia machacona
en que lo que hay que transmitir no son datos sino habilidades, y un frívolo rechazo de las técnicas pedagógicas tradicionales como la clase magistral. Mi propia experiencia, no tanto personal como de observador de la enseñanza secundaria y superior en los últimos 50 años, es que las técnicas y métodos son importantes, pero no dejan de ser medios y no fines. En cuanto a las habilidades, por supuesto que es imperativo enseñarlas, pero no se pueden transmitir in abstracto. Para hacerlas plurivalentes, deberían ser comunicadas al hilo de la formación humanística y científica no especializada. Lo decisivo es que se establezcan entre profesores y alumnos la magia común que convierte a unos y otros en estudiosos empeñados en la búsqueda de respuestas a los interrogantes que cautivan al ser humano, y no solamente porque vaya a tener una utilización profesional inmediata. En el mundo del aprendizaje no existen aisladamente los contenidos ni tampoco las habilidades. Unos y otros resultan de procesos de abstracción, es decir, tanto los contenidos como las habilidades son el resultado de un proceso de abstracción que cuando se extrema o se vuelve prejuicioso arruina de raíz todo el proceso educativo. Por culpa de una separación artificiosa entre semántica y sintaxis, se malogró toda la eficacia de la enseñanza de lenguas clásicas, ya que, al insistir tan solo en la asimilación de las reglas gramaticales, se encadenó de por vida a los estudiantes a los diccionarios, en lugar de darles la aptitud de enfrentarse a los textos griegos y latinos, como lo hacían con los de sus propias lenguas. Conformarse con una educación exclusivamente memorística es tan catastrófico como prescindir de la memoria en la enseñanza. Seguramente será inútil que una persona desinteresada de la medievalística aprenda la lista de los reyes godos, pero sería igualmente temerario que quien se propone cultivar en serio la bioquímica se niegue a memorizar la de aminoácidos, por poner un ejemplo. Por otro lado, lo decisivo no es fijar el número de datos a recordar o de habilidades a dominar. Está también la madurez sentimental, afectiva, ética y, como no, la intelectual. Estos procesos de maduración tienen un tempo que resulta contraproducente apresurar. Aristóteles pasó 20 años en la Academia de Platón antes de decidirse a elaborar su propio sistema. 20 años de preparación para el habitante medio del planeta ha sido un lujo que la humanidad no se ha podido permitir en el pasado, pero seguramente ha llegado el momento en que lo demasiado caro pudiera ser precisamente no permitírselo. La obsesión por los currícula y el poder omnímodo de las agencias evaluadoras pudieron tener algún sentido mientras persistieron las urgencias de la supervivencia, cuando aún no habíamos conseguido dominar la naturaleza, lo cual imponía abreviar la etapa de adiestramiento sin contemporizar con los plazos que una educación en condiciones requiere. Entonces, solo los monjes y los sabios estaban dispuestos a pagar el coste de respetar los ritmos de aprendizaje de excelencia, que, como el envejecimiento de los vinos de calidad, requieren parsimonia. Pero el tic de acelerar las cosas en el campo de la educación ha dejado de tener sentido desde el momento en que hemos creado máquinas mucho más listas y rápidas que nosotros para las tareas tontas. Un cuarto, y desde luego no menos provechosa ventaja de la utopía presentada, es que pondría quizás coto a la espeluznante crisis demográfica que estamos padeciendo. La edad media de las madres y padres primerizos está alargándose de un modo tal que más que padres empiezan a aparecer abuelos, con los consiguientes riesgos para la salud de los concebidos en fechas tan tardías y las poco halagüeñas consecuencias de ser educados por progenitores que ya han dejado atrás la fuerza y la alegría de la juventud. Excuso decir que en tales condiciones la posibilidad de alcanzar la tasa de reposición poblacional se aleja cada vez más. El mero hecho que a los jóvenes se les reconozca antes de cumplir los 25 años un estatuto social claro, una remuneración suficiente y no se les someta al estrés de una competencia despiadada para ingresar y avanzar en el frente ocupacional, seguramente hará más que cualquier campaña de concienciación para animarles a alumbrar nuevas vidas en el momento fisiológica y vitalmente más aconsejable. El quinto y tampoco nimio rendimiento a obtener es que supondría posiblemente la más efectiva medida para conseguir la equiparación real de hombres y mujeres. Por muchas ayudas y cuotas que se establezcan para conseguir corregir las desigualdades existentes, poco remedio tiene a corto y medio plazo el hecho de que al cumplir 40 años la mujer ha llegado a una edad
prácticamente límite para procrear, pero no así el varón. Los mejores años para que una hembra de la especie humana dé a luz van de los 20 a los 35 años, justamente los que en la actualidad resultan más absorbentes para efectuar una carrera profesional exitosa. Consagrar tiempo y energía durante esa etapa a la gestación y cuidado de la prole supone para la joven profesional una pérdida casi irrecuperable de competitividad en el trabajo, pero abstenerse de hacerlo genera un estrés creciente que pasa factura en la década siguiente, cuando los adelantos conseguidos se pierden a menudo por la frustración derivada de haber dejado sin satisfacer una vertiente importante de los horizontes existenciales humanos. Por motivos exclusivamente biológicos, también culturales, pero estos tienen mejor remedio, las personas del género masculino disfrutan de una moratoria que les permite dedicar la primera juventud a la acumulación enloquecida de méritos que prácticamente les exige el entorno social y la edad adulta a la consecución de objetivos relacionados con la vida familiar. En la utopía esbozada, esa discriminación objetiva desaparecería, puesto que el pistoletazo de salida en la carrera para la promoción profesional, científica, política, etc., solo se daría pasados los 30 años, cuando tanto hombres como mujeres habrían tenido ya la oportunidad de resolver y encarrilar, según su arbitrio y vocación, el apartado procreativo de sus vidas, dejando tras de sí los periodos de gestación y lactancia, que son los más incompatibles con un alto estándar de compromisos fuera del hogar. Ninguno de los dos géneros implicados en la reposición poblacional partiría con ventaja ni tampoco se vería favorecido o perjudicado en sus legítimas ambiciones intelectuales, profesionales o sociales. Y tampoco perderían opciones frente a los que, por razones personales o de cualquier otra índole, decidan abstenerse de participar activamente en la perpetuación de la especie. He aquí expuestas sumariamente las razones por las que creo haberles presentado una buena utopía. Es decir, un relato que permite vislumbrar un mundo mejor, sin, por otro lado, generar demasiadas esperanzas de que pueda llegar a ser conseguido. Porque creer que es alcanzable el paraíso en la tierra resulta peligroso, pero tampoco se nos puede pedir que renunciemos a la libertad de soñar. Bueno, pues esta es la cosa. Y ahora, pues tenemos tiempo para discutir, ¿no? Tiempo, yo creo que levante la mano y puede empezar el turno de preguntas, de comentarios. Luis. Sí, perdón. Me ha gustado mucho la intervención, como siempre, no sé escucharle. Algunos se crean de románticas, pero lo que temo es que este tipo de discursos les pase como esa novela china, ¿no?, que citó al principio del discurso, que llegue un momento en el que ya no se entienda de lo que está hablando. Yo uno de los encargos que tengo en la facultad está relacionado con la calidad, con la ANECA, con los sistemas de acreditación. Y uno de los puntos fuertes de estos sistemas, ¿no?, que funcionan en todo el panorama español, es el de las evidencias. Claro, cuando usted habla de todos estos valores que traería a esta utopía, pensando en términos de auditor de la ANECA, y esto, usted cómo evidencia, cómo objetiva este intangible, pero son intangibles, y no son objetivables, no son objetivables, o con evidencias. Y para mí esto es uno de los problemas de nuestro sistema de calidad, que justamente estamos tratando de aplicar esquemas que funcionan en empresas, que en fábricas, a un modelo que funciona con intangibles. Una evidencia que sí que es importante, la que tiene un proceso en nuestro modelo universitario, es el de las encuestas. ¿Qué opinan los alumnos sobre cómo un profesor da clase? ¿No? Si da bien o no. Quién da y cómo una asignatura, pues depende en buen grado de las encuestas. Los alumnos son nuestros clientes y los clientes tienen que estar bien satisfechos. El problema es que este tipo de discursos que no solamente no satisfarían
guía demasiado a los que están pensando en términos AECA, sino tampoco a los alumnos. Yo hace 2 años en clase puse una pequeña utopía mucho más sucinta, más breve que la suya, la del elogio a la ociosidad de Bertrand Russell. Y en clase se formó un auténtico tumulto. Russell habla del discípulo de Hegel, el maestro de Wittgenstein, habla de un poco de esto, ¿no? Hay que dedicar el tiempo a lo que se había entendido, ¿no? En el que incluye, por cierto, las artes. No solamente los estudios, también las artes, la pintura, la escultura. Y los alumnos no entendieron el discurso de Oberón realmente como algo transgresor e incluso tóxico. Se dirigieron a las facultades, ¿no? A una en concreto, sobre qué tipo de material está usted dirigiendo, además con un señor que luego tiene cosas como ¿por qué no soy cristiano? ¿No? Entonces, ahí, nunca más, en la asignatura saltó por los aires. Pero esto me preocupa, estas dos cuestiones, los que están más arriba y también. Bueno, la preocupación es común, a mí también me preocupa, ¿no? Pero yo, francamente, sobre eso he llegado a conclusiones muy pesimistas, ¿no? Desde luego, quiero decir, el problema es que el tema de la novela china es que la leyó uno de una sociedad que había desaparecido hacia un milenio, ¿no? O sea, una novela escrita hace 800 años de una sociedad que ya no existe, ¿no? Y entonces mucho me temo que, digamos, el cultivo de las ciencias y las letras y lo que es la excelencia humanística y demás, probablemente de aquí a 100, 200 años sea tan remoto como que todavía algo queda, ¿no? Digamos, aunque sea. Yo no sé si esto es el escenario como lo de Fahrenheit 421, ¿no? Que cada uno se aprende un libro y esas cosas, ¿no? O sea, que realmente ya defender lo que es una cultura no ya humanística, una cultura en condiciones, una cultura que merezca la pena y que es tanto científica como porque el problema hoy en día de las facultades de ciencias es tan grave como las facultades de humanidades, ¿no? Que la gente, si no lleva de alguna manera el título aparejado ya un volante para ser incorporado directamente a los mecanismos profesionales, un puesto de trabajo, pues simplemente no interesa, ¿no? Entonces, por eso yo, digamos, he prohibido, no es que me preocupe la invisibilidad de alguna manera los beneficios de esa educación que en ese escenario utópico se proponen, sino que directamente se prohíbe que se intenten visualizar. Es decir, que en ese coleccionismo de créditos, de libre configuración, de certificados de que ha asistido, de tal y igual, o sea, ese cartapacio de méritos que a los chavales se les enseña a ir acumulando prácticamente de su entrada en la tarea universitaria, directamente serían prohibidos. Es decir, al final, la única evaluación posible es que, digamos, del primer ciclo saltas al segundo porque de alguna manera tienes que demostrar que has aprovechado. Pero si has perdido tu tiempo, bastante desgracia tienes con el tipo de educación que has recibido y con el tipo de persona que vas a ser. Porque digamos, esa educación se supone que es valiosa a nivel integral y no a nivel parcial. Porque si no, entramos en la sociedad. Un caso muy concreto. Hace 2 días tuve que llevar mi coche a revisar aquí a Villava a la Peugeot, ¿no? Torregrosa. Y entonces me encontré un letrero diciendo, después de cómo le traten a usted, le van a llamar y van a hacer una encuesta. Cualquier calificación que sea menos que 10 es terrible para nosotros. O sea, el 9 ponía una cara sonriente con el 10. El 9 ya ponía una cara así y el 8 para abajo, horroroso, ¿no? Y entonces, al final, el hombre que me atendía, que tardó bastante en entenderme, pero me dijo que me lavaba el coche y que me regalaba 1 litro de limpiacristales para asegurarse de que yo le iba a poner un 10. Entonces, al final, ¿qué estamos? O sea, ¿realmente en ese garaje se ocupan bien de revisar el motor y de apretar bien los tornillos o de que yo vaya con una sonrisa así porque me han limpiado el coche y me han dado la botella de limpiacristales, ¿no? Es que al final lo que garantizamos con tanta acreditación y tanto es fundamentalmente que hemos limpiado los coches y que hemos llevado y que hemos dicho menos que 10, por supuesto que no. Yo diría que, ¿por qué tenemos tanto miedo a los exámenes de ingreso, a las oposiciones o a las entrevistas de trabajo donde te juegas el ser o no ser? Entonces, yo fundamentalmente prohibiría que el primer trabajo se dé por papeles.
Y en este sentido tengo una pequeña experiencia. Hace 4 años me escribió la consejera de Educación de Castilla y León y me dijo que tenían el siguiente problema. Habían tenido unos años de gran abundancia de becas de doctorado y ahora se encontraban que tenían una bolsa de más o menos 300 doctores, pero no tenían más que 50 puestos de trabajo para dárselos. Y entonces dice, pues hemos hecho un sistema de evaluación para ver a cuántos de los doctores que han tenido la beca de formación les podemos dotar la plaza. Y entonces, para los de filosofía, pues tenemos 15 candidatos y no tenemos más que 3 puestos. Y le proponemos que usted lo haga. Pero me pone condición. Pero no se preocupe, porque hemos hecho un baremo tan detallado que en realidad lo único que tiene usted que hacer es aplicar el baremo y ya automáticamente le saldrán los 3. Entonces le dije, mire usted, yo me niego a hacer un trabajo que podría hacer perfectamente bien una funcionaria, por no decir un ordenador. Meternos la aplicación, pues estos son los que tienen los puntos sobre. Yo le propongo, le dije, que usted le diga a esos 15 muchachos o muchachas, lo que sean, esos 15 doctores, que elijan las 30 mejores páginas que con ellos ha escrito. Y yo me comprometo a leer de a cada uno de ellos 30 páginas. Y le aseguro que leyéndome esas 30 páginas le digo quién es el primero, quién es el segundo y quién es el tercero. Y pondría la mano en el fuego de que no me equivoco. Y entonces me contestó, ya me gustaría. Sí, yo también considero que eso sería. Pero aquí eso no es objetivo, eso tal y cual, y por lo tanto, pues miren ustedes que al final pretender un poco, en el fondo, convertir en algo algorítmico, algo que hace una máquina, decisiones como quién va a hacer qué cosas, pues es de alguna manera, efectivamente, cortarnos la cabeza. O sea, no es ya que las máquinas hacen las tareas rutinarias, es que las máquinas hacen todas las tareas. Entonces sí que ya, digamos, ¿qué hacemos nosotros? Salvo de ser elementos absolutamente ociosos. Es decir, si hay que cultivar la responsabilidad de la gente, habría que personalizar de nuevo los sistemas por los cuales se distingue a la gente. Y decir, pues sí señor, aquí hay un tribunal y este tribunal van a decir si vales o no vales. Y se llevarán digamos, y si actúan mal y si son jueces prevaricados, pues con su conciencia lo tendrán que resolver y ya le pedirán cuentas en el otro barrio, ¿no? Pero pensar, no, yo ya apliqué el baremo y yo ya me lavo las manos y tal y cual. Y esos baremos al final lo que crean es unos cazacurrículums que son el tipo de estudiantes que ya vemos. Personas que van no a por la sabiduría, no a lo que nos enseñes, sino a ver si tú les puedes dar un certificado de esto o le puedes colocar una reseña en tal sitio o algo allá. Y si tienes algún conocido en una revista que sea del primer cuadril y les puedes meter una cosa tal y cual. Alguien me decía, un colega, hace poco, yo ya solamente escribo en inglés. Y es una pena porque lo que escribo en inglés es mucho menos interesante y mucho menos que lo que podría escribir si lo pudiese escribir en castellano. Y yo me gustaría escribir libros y no artículos, pero claro, el sistema es tal que tengo que escribir todo en inglés y todo en cosas que en el fondo son tan nimias que no tienen ningún interés. Pues en cierto modo esta utopía obviamente trata de convertir esos elementos que para mí ya son el indicio de una sociedad donde la cultura simplemente morirá. Entonces asumo esos problemas, asumo esos inconvenientes, pero precisamente eran parte de las ventajas que yo estaba tratando de buscar. Tenemos 2 palabras. Sí. Tenías muy sencilla, a mí me quisieran las utopías y te voy a preguntar qué objeciones se pusieron en la academia. Una cosa que me dejó completamente increíble, ¿no? Uno, además, presidente González Páramo, que no es un cualquiera, porque ha sido vocal de España en el Banco Central Europeo y actualmente es el número 3 del BBVA, un personaje, vamos, me dijo, bueno, ¿y quién va a pagar eso? Me dije, pero bueno, vamos a ver, no decimos que el 60% de las horas van a... El problema es que actualmente lo que estamos pagando son jubilaciones anticipadas, que más o menos es lo mismo, que ha sido un acto fallido freudiano, ¿no? Jubilaciones anticipadas, con lo cual la gente a los 50 años ya no tiene otra cosa que bajar a comprar el periódico y pasar el perro y cosas así, con 50 años, 54, 55, ¿no? Cuando realmente hasta los 60 y muchos, realmente la gente está en plenitud de facultades para poder... Pero no, o también paras de larga duración o reciclamientos que, como ya sabemos después lo que pasa con los ERE y con todas esas cosas, ¿no? Si ese dinero que se emplea en jubilaciones anticipadas y en paros de larga duración y en reconversiones curiosas se utilizase en simplemente profesionalizar a los estudiantes, pues ya estaría absolutamente. Y la otra
Y la otra pega que me pusieron es que yo quería crear una sociedad de señoritos o cosa similar. Y dije, sí, en efecto. Lo que pasa que es que yo vivo en Andalucía y en cierto sentido me considero andaluz, puesto que ya, aunque soy navarro, llevo allí 40 años. El problema de los señoritos es que dependían de los jornaleros y tenía que haber muchos jornaleros, digamos, en el campo destripando terrones para que un señorito estuviese en el casino pasándoselo bien. Ahora el problema es que no hace falta jornaleros, los jornaleros son los robots y las máquinas. Y entonces habría que conseguir que los señoritos se dedicasen a algo más interesante que a lo que se dedicaban los señoritos de antaño en los casinos. Y para eso precisamente necesitamos este tipo de educación. Pero por supuesto no emocioné mucho con mi respuesta al que me la hizo. Me ha gustado mucho la exposición y comparto buena parte de los intereses y de los problemas que pretende afrontar, aunque se dirige a una edad crítica, los 20 y los 30, efectivamente. Ahora, mi preocupación es posible llegar a los 20 sin haber tenido ningún tipo de competitividad anterior. Es decir, el tiempo de adquirir las virtudes no empieza a los 20, empieza a los 5, quizá antes. Sí. Bueno, tampoco soy un experto, pero sí, cuando un niño juega al patio del colegio, ayer leía que Iniesta a los 12 años se fue a la Masía para sacar a su padre de la obra. Sí. Entonces, a los 12 años uno ya sabe muchas cosas de las que quiere hacer en la vida. Sí. Y entonces, si todo lo que puede hacer un niño de 10 años, de 12 años, no existe, el problema que tendremos es que la mitad de la población simplemente no es que serán los viejos señoritos, Sí. que ahora en cambio serán el lumpen de la sociedad, ¿no? Claro, sí. Hay personas que si no trabajan con las manos no desarrollan ninguna actividad humana apreciable. Claro. Entonces, No, ese problema sí que me parece un problema real, pero una cosa es, por decirlo así, la competitividad orientada a la profesión y no tanto a la excelencia profesional como a, digamos, entrar en los procedimientos que se habilitan para el ingreso en esta u otra o ascender dentro del determinado escalafón. Y otra cosa es una competitividad de otro tipo, que simplemente busque algún tipo de excelencia, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, me parece muy interesante cómo en esa educación inglesa, que de alguna manera me ha servido como, de cierto modo, inspiración o referente, se motivaba mucho sobre todo digamos, la competencia en deportes de equipo, ¿no? Es decir, formar equipos y que hubiese una sana competitividad, ¿no? O sea, una liga entre equipos de baloncesto de facultades o de escuelas o de universidades y cosas similares. Y, por supuesto, querer ser los primeros y querer ser los mejores. Y, en cierto modo, yo creo que entonces cuando yo hice la carrera sí que había una competitividad de ser el primero de la clase, o yo me acuerdo todavía en el latín nos ponían en corro y saltaban si acertabas o no acertabas, ¿no? Entonces, ¿por qué se consideraban de alguna manera mal ese tipo de competitividades, no? Porque se suponían que eran excluyentes en el sentido de que pues solamente los tipos más fuertes pues eran los primeros en los deportes y los tipos más listos o más empollones o más pelotas eran los primeros digamos, en la competitividad propiamente intelectual. Yo creo que eso efectivamente había una cierta maliciación, ¿no? Pero yo creo que es posible, incluso sería necesario, fomentar la sana competitividad, pero lo suficientemente dispersa para que todo el mundo pudiese ser el primero en algo. Si no eres el primero en matemáticas, serás el primero en historia, o si no serás el primero en ajedrez, o serás el primero en la competencia artística o en la competencia de baloncesto. De tal manera que cada uno descubra, en ese periodo educativo, no en función de qué es lo que me va a dar después de comer, sino ser el mejor en algo humanamente enriquecedor.
como puede ser el deporte o, digamos, quién es el primero en ser capaz de irse a Ruanda a hacer un campamento y asistir ahí a gente que está desvalida o cosas similar, ¿no? Y esas competencias, en cierto modo, estimulan e impiden que la gente entre en una especie de todo me es indiferente y lo que quiero es pasar la vida sin que la vida pase por mí sin que yo pase por ella o cosas similares, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay primero es desengancharlo de la única carrera que actualmente se admite, que es la carrera por el dinero, y hacer otras cosas más importantes por las que competir, que es por el dinero, que es lo que actualmente tenemos. Tenemos a Roberto y luego... A mí me ha gustado mucho la sesión. Bueno, me he venido, la verdad, con muchísimas preguntas, muchísimas cuestiones. Quizá una de las más apremiantes sería si en realidad el problema puede estar más bien a veces por lo menos en la juventud, en la apatía, ¿no? O sea, en la falta de motivación para... Incluso todavía me preguntaría más cuál es la causa de esa apatía, y a veces puede ser la falta de oportunidades. Pero que cuando tú puedes tener toda la transformación de todo muy fácil y todo te resulta menos posible, hasta qué punto valoras o hay valor en lo que estás consiguiendo con los años. Igual que un profesor universitario que está comenzando y dice, bueno, el siguiente que vas a empezar a firmarme papeles sin que haya hecho nada, no puedo valer nada. Entonces, se convierte en una carrera, pero por conseguir cosas, pero al final tampoco llena, porque no hay una motivación académica de algo que esté aspirando al momento. Sí. Bien, efectivamente, yo creo que la apatía primero es una consecuencia del sistema que hemos planteado y todos los que se van viendo expulsados del sistema caen en la apatía. Pero también es de alguna manera una generalización, incluso en los jóvenes, de un sistema que realmente resulta poco estimulante en muchos sentidos de la palabra. Sin embargo, se hace una convocatoria a participar en MasterChef y se apuntan como 20.000 personas, ¿no? Y para escuchar a no sé qué ídolo de un concierto de rock que va a dar en Barcelona, hay gente que es capaz de hacer una cola durante una semana y pasar noche a la intemperie. O sea, que el estímulo, es decir, no es que la gente haya perdido la capacidad de ser estimulada, es que realmente no se les ofrece los estímulos necesarios para, de alguna manera, dar cauce a esas ansias que realmente existen, ¿no? Entonces yo creo que el gran mérito que podría tener una enseñanza pausada, amplia, con altas perspectivas y sin esas urgencias de preparar para un automático ingreso en la carrera por ganar dinero, sería que se podían cultivar cada vez más esos elementos sanos de generar expectativas y de sacudir la apatía de las personas, ¿no? Pero eso ya obviamente no se puede resolver por Real Decreto, sino que habría que ver cómo se iría instrumentalizando, ¿no? Buscar esos estímulos que, por ser verdaderamente humanizantes y no simplemente externos, pues realmente no conllevan la frustración ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, sino a alguien que aprecia, yo no sé, a mí realmente debo muchísimo a un profesor que tuve de literatura que dedicaba todas las clases un rato a hacernos lecturas. Y yo ahí descubrí un mundo, después no me he dedicado, yo no soy un gran lector de obras literarias, pero me descubrió que había un mundo detrás de la literatura que tenía auténtico interés, auténtica riqueza, ¿no? Que, digamos que había mucho detrás de la fachada de que eso era la asignatura de literatura, ¿no? Entonces, yo creo que una educación sin esa responsabilidad agobiante de alimentar el currícula podría buscar ese tipo de excelencia humana y con esa presencia y ejemplificación de la excelencia humana podría motivar a la gente mucho más que lo que actualmente se está consiguiendo. Aunque es simplemente un ejemplo concreto. Mi pregunta sería, ese tipo de educación, ¿quién impartiría? Porque si bien ya la cultura ha ido muriendo, también han ido muriendo quienes están en capacidad de darla, ¿no? Claro. Y estamos en un nivel de, o sea, si lo clásico antes estaba en un nivel, ahora es mucho más bajo y cada vez más bajo. Entonces, habría un segmento muy, muy selecto de doctorandos que no podrían, o sea, que estarían en la capacidad de ellos haberse dedicado toda su vida a eso. Pero ahí en cambio soy muy optimista yo. Es decir, por más de que soy pesimista respecto a la situación actual de la universidad y en general de la enseñanza universitaria, yo creo que la capacidad que tiene la universidad y en general las instituciones educativas de resurgir de sus cenizas es tremenda, ¿no? O sea, basta con que se reúna un grupo
de estudiantes motivados y de un profesor, aunque no sepa mucho, pero con ganas de enseñar y con ganas de aprender con sus alumnos, para que otra vez, de un modo automático, eso se pone en marcha, ¿no? Y por eso, digamos, muchas veces las épocas de mayor esplendor de una cultura han surgido inmediatamente después de épocas de aparente destrucción de la cultura, la motivación y todo, ¿no? Entonces yo creo que bastaría con darles la oportunidad de hacer bien las cosas a los profesores y a los estudiantes, por mala que sea su formación y tal, para que de un modo prácticamente automático resurgiese la excelencia de los profesores y la excelencia de los estudiantes, aunque eso quizás es un poco una especie de utopía particular que yo tengo, ¿no? Pero vamos, en ese sentido creo que no habría demasiados problemas y que sería bastante rápido, además. Hay tiempo todavía para Javier Novo, que quiere intervenir. Porque me ha gustado mucho, yo también soy un gran fan de la cosa británica y creo que es un modo al que habría que volver. Pero bueno, entonces en ese sentido tengo ahí mi duda también es transición escuela los primeros años, efectivamente hay una serie de gente que no le gusta estudiar, ¿no? Entonces hay que replantearse, creo yo, todo el tipo de actividades que habría que hacer, artísticas, creo que es fundamental también, deportivas, la sociedad, porque lo que yo algunos años viví en un colegio mayor masculino y una cosa que he visto bueno, los últimos en la universidad en general con los chavales es que aparte de lo que aprendan, que suele ser bastante poco de sus materias, maduran. O sea, es un chaval que entra con 18 años, no sabe quién es una especie de funciones enfrentadas, y al final, oye, pues más o menos ya es un proyecto más o menos unitario, ha madurado. No se sabe muy bien cómo tiene lugar eso. Yo creo que tiene lugar en el aula, si vive en el colegio mayor, con la socialización, cosas que hasta ese momento no había sido capaz de hacer en la familia, etcétera, ¿no? En el colegio incluso. Sí. Entonces, eso se puede lograr pues, de muchas maneras, que es como lo hacen los británicos. Claro. Incluso intentando motivar a la gente a que sepa quién es. Sí, sí. ¿Quién es? Me ha preocupado ahí, que es lo único con lo que no estoy de acuerdo, el tema de que sean el mejor en algo. Yo creo que no tienen que ser el mejor en algo, tienen que saber para qué sirven. O sea, bueno, es un modo... Sí. Yo para qué soy sí, bueno en la vida. Exactamente. Bueno. Y tienen que hacer muchos... No pelearía por mí en ese sentido. Sí. Bueno, lo he dicho de un modo un poco... Pero es que realmente en ese sentido, y la referencia al colegio mayor es interesante porque hay un elemento ahí importante que es el contagio social, ¿no? Yo he tenido una experiencia de un colegio universitario en Madrid, el Colegio Mayor Aquinas, donde estuve 2 años mientras estaba estudiando o intentando estudiar Ingenio del Camino, ¿no? Y una cosa curiosa, y es que el Colegio Mayor Aquinas tenía 2 características, y es que allí se jugaba el rugby y allí se escuchaba jazz. Entonces, no sé por qué, de hecho estar allí hacía que yo para el rugby además me parecía un deporte demasiado bestial, ¿no? Y sin embargo había como parte de la novatada es que tenías que jugar con el equipo del Lalival, ¿no? Y entonces al final, pues efectivamente yo le vi el chiste que tenía tanto el rugby como el jazz, música que desconocía por completo y que al principio me rechinaba mucho, pero sin embargo, pues efectivamente, como allí daba tono en ese colegio, porque se hablaba de ese asunto y se iban a los recitales y cuando venía y Thelonious Monk y tal, y al final uno se le contagiaba, ¿no? Entonces esos ambientes donde... entonces era interesante que eso a nadie le iba a servir para nada, ni el rugby ni el jazz, pero en cierto modo nos hacía mejor y distintos, y en cierto modo ya los pelados del chaminade no tienen idea de este asunto, ¿no? Entonces, es verdad que un cierto sentido de sentirse como elite o como sentirse el primero o el mejor no es la mejor motivación, pero a veces es un modo de entrar, ¿no? Es decir, al final, pues, ahora me gusta el jazz y no simplemente por sentirme mejor que los colegiales del chaminade, sino porque efectivamente vi que en un momento determinado puede haber un cierto prurito, una cierta competitividad un poco tonta, ¿no? Pero eso es bueno como puerta de entrada, no como decir yo soy el mejor o nada, ¿no? Pues, y en ese sentido iba un poco la cosa. Okay. Muy bien, yo creo que ha llegado la hora de acabar. Gracias a todos por venir y especialmente a Juan por este seminario. Y gracias muchas más veces, Juan. Gracias, pues ya sabéis que...